Bueno, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la cuarta tutoría del curso Lógica Algorítmica de este primer cuatrimestre 2021. Como siempre, eh, la, la tutoría va a estar siendo grabada para los compañeros que no puedan asistir o inclusive para ustedes mismos si la quieren repasar luego. Vamos a entrar de una vez en materia. Eh, Hoy básicamente vamos a ver unos cuantos temitas de los temas 4 y 5, ¿verdad? Nos vamos a enfocar un poco en lo que es los algoritmos, que es del tema 5, y vamos a ver algunos temitas ahí que generalmente son un poco confusos al inicio de los temas que abarca, eh, valga la redundancia, el tema 4. Y ahí cualquier consulta ahí al final la podemos ver o alguna duda que tenga. Igual como siempre, si, si tienen algún comentario, alguna duda de lo que vamos viendo, la podemos ir analizando de una vez. Ahí o levantan la mano o, o abren el micrófono, cualquier cosita y estamos a la orden. Ok, del tema 5 nos vamos a enfocar en lo que es los algoritmos. Básicamente, un algoritmo se va a definir como aquella serie de pasos, ¿verdad? Que nos va a permitir vamos a ver aquí, solventar alguna situación en específico. Ya ustedes, pues, quizás algunos ya tengan algún roce ahí con programación, algunos será la primera vez que escuchen esta palabra ahí o lo han escuchado en algún momento, pero esto va a ser de los algoritmos. Si nos vamos por la rama de la programación, pues va a ser el día a día de nuestra carrera, de nuestros días trabajando, ¿verdad? Básicamente, los algoritmos presentan unas características muy específicas. Son finitos, es decir, poseen un inicio y un fin, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Lo que vamos a ver hasta el momento, pueden ser representados por primitivas o se les podría decir diagramas de flujo, ¿verdad? Estos diagramas de flujo son simple y sencillamente esquemitas, ¿verdad? Esquemas visuales que representados a través de figuras geométricas o algún otro tipo, que representen acciones del algoritmo, ¿verdad? No nos vamos a meter tanto tal vez en, en código, en lo que es ya algún tipo de lenguaje de programación, sino lo vamos a ver más como un pseudocódigo, ¿verdad? Que lo podríamos eh, decir que son algoritmos con texto, ¿verdad? Comprensibles para cualquier persona que los lea y entienda, ¿verdad? Entonces, estas son las características por el momento que vamos a abarcar. Y obviamente, bueno, tienen un orden lógico y secuencial, ¿verdad? O sea, tienen que tener eh, un orden en el cual se vayan ejecutando y dependiendo lo que se nos pida, se ejecuten unas partes y otras no. ¿Verdad? Los algoritmos de lenguaje natural, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Son el paso previo a los diagramas de flujo y a los pseudocódigos también. Entonces, teniendo las características de los algoritmos, podemos decir o podemos entrar en las etapas de un algoritmo. Entonces, generalmente, porque principalmente la primera puede cambiar, los algoritmos pueden tener estas tres etapas. La de solicitar, que nos va a pedir o el algoritmo solicita algún tipo de información al usuario, donde le va a pedir, qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre, bueno, que la edad o escriba su nombre, eh,
en qué fecha nació, algunos nos van a solicitar información que les va a permitir utilizar en la etapa de calcular o de realizar los procedimientos, pero también puede que no, ¿verdad? Puede que un algoritmo tenga los datos suficientes dentro de él, ¿verdad? Puede darse y no necesite una inclusión o una solicitud de datos al inicio. Puede darse también. Después, como les mencionaba, está la etapa de calcular, ¿verdad? Cuando se realizan los cálculos o se realiza el proceso eh, fundamental del algoritmo, lo que va a calcular, lo que tiene que hacer, lo que tiene que imprimir, perdón, lo que tiene que ejecutar, se hace en esta etapa y finalmente que es la etapa de mostrar, que es estas dos prácticamente la tiene todo algoritmo, ¿verdad? Si no muestra nada o no me devuelve nada o al final eh, no, no, no nos va a mostrar algo, nos va a devolver algo, no tiene ningún fin el algoritmo, ¿verdad? El algoritmo tiene siempre que devolvernos algo de lo que pudo procesar en su segunda etapa. Entonces, básicamente esas son las tres etapas de cualquier algoritmo: solicitar, calcular y mostrar. Como les digo, la de solicitar puede ser que algunos algoritmos no lo requieran, pero, pero básicamente todo algoritmo va a tener estas tres etapas. Ya viendo las etapas de los algoritmos, podemos ver cuáles son las partes, ¿verdad? Las partes dentro de este lenguaje que estamos viendo, que es lenguaje natural o pseudocódigo, ¿verdad? Que las partes de un algoritmo van a ser el inicio, ¿verdad? Donde se nos denota la parte inicial de un algoritmo, donde posiblemente al inicio nos va, como vimos las etapas, nos va a solicitar algún tipo de información. Eh, el cuerpo de instrucciones, ¿verdad? Lo que se va a ejecutar, o la etapa de calcular, de procesar, y una parte del fin, ¿verdad? Que se nos va a denotar ya aquí terminó el algoritmo y posiblemente llame a otro, o ahí terminó todo el proceso, lo que tenía que terminar, lo que tenía que hacer, y sencillamente el algoritmo terminó, ¿verdad? Entonces, inicio, cuerpo de instrucciones y fin. Viendo estos conceptos, podríamos llamarlo de ese punto de vista, entremos con unos cuantos ejemplos de algoritmos, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a representar o cómo deberíamos eh, entenderlos? Entonces, nuestro primer algoritmo va a ser elaborar un algoritmo que calcule el promedio de tres números usando algoritmos en lenguaje natural, que es esto lo que venimos haciendo, ¿verdad? A través de pseudocódigo. Entonces, para todo, ya sea en esto o cuando estemos trabajando, siempre es fundamental detenerse un poquito, ¿verdad? Y analizar el problema, ¿verdad? Pensar en qué me están pidiendo, o sea, qué me piden. No es que, y recomendación también en un futuro, ¿verdad? O sea, siempre es importante analizar, nos volveremos también analistas de sistemas, o sea, pensar qué es lo más conveniente, qué es lo más, perdón, eficiente más bien. Eh, entonces, siempre es importante, bueno, ¿qué opciones tengo? Bueno, perdón, ¿qué me están pidiendo? Bueno, en este caso, me están pidiendo lo que es un promedio, ¿verdad? Luego, podríamos nosotros pensar, bueno, ¿qué necesito para obtener ese promedio? Y bueno, lo que necesito y lo que me están pidiendo en este momento son saber, bueno, primero, ¿qué necesito? Bueno, eh, que son tres números, o sea, voy a necesitar tres números, que me ingresen tres números. Y obviamente, bueno, saber cómo sacar un promedio, ¿verdad? Esto es muy sencillo, pero
pero la solución puede ser un poco más compleja. Entonces, siempre es importante, como les digo, de ahora en adelante, siempre detenerse a pensar qué me están pidiendo, qué necesito y finalmente, qué tengo que devolver. Si tengo que devolver eh, eh, una cadena de caracteres o un número, o un archivo, eh, qué sé yo. Por eso les digo que esto es básico para de ahora en adelante siempre no es el sentido de que yo me meta y me dicen haga esto y ahí a lo loco, ahí a hacer código a lo que salga sin ni siquiera analizar cuáles son los pros y los contras del camino que estoy, este, que estoy intentando tomar, ¿verdad? Entonces siempre es importante detenerse un poquito a pensar qué me piden, qué necesito y qué tengo que devolver para hacer un algoritmo correcto y eficiente. Entonces, dadas este análisis previo, ¿verdad? Entonces, ya es muy fácil. Yo digo, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué me solicitan? Perdón, voy a definir la etapa de solicitar. Entonces, voy a iniciar con la parte del algoritmo, que en este caso en lenguaje natural, como nos lo están pidiendo. Entonces, ¿qué me decían las partes de un algoritmo? Bueno, inicialícelo con la palabra inicio. Entonces, la etapa de solicitar, bueno, necesito solicitar al usuario el primer número, pero me decían no solo uno, sino me están solicitando el promedio de 3 números. Entonces, ¿qué? Ya lo analizamos un poquito y lo que voy a necesitar son el solicitar al usuario 3 números. Ahora, ya teniendo la información en este caso con lo que voy a trabajar, voy a pasar a la etapa de calcular. Entonces, aquí, bueno, el ejercicio es muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué tengo que calcular? Bueno, el promedio de esos 3 números. Entonces, en lenguaje natural, no aquí, como les digo, no nos estamos metiendo en cálculos ni nada, es un lenguaje natural, son oraciones. Entonces, voy a decir, bueno, el algoritmo luego de que solicita los 3 números, voy a calcular el promedio de esos 3 números. Perdón, voy a sumar los 3 números. Luego voy a dividir por esa cantidad, por la cantidad de números, el resultado que me dio la suma para obtener el promedio final. Y finalmente, la etapa de mostrar, que finalmente, bueno, ya habíamos visto, bueno, ¿qué me devuelve? Y si entran 3 números, obligatoriamente me va a devolver el promedio, que es un número. Entonces, ¿qué tengo que mostrar? Bueno, mostrar el promedio. Básicamente, en lenguaje natural, ven que es muy sencillo implementar esto. Es texto y sin meternos en muchos cálculos o en lo que tenga ahí, bueno, sí, en cálculos, simple y sencillamente son oraciones. Y finalmente la etapa, perdón, las partes del algoritmo en lenguaje natural me dice, bueno, tengo que cerrarlo con un fin. Algo muy importante, ¿verdad? Que quiero ejemplificarles. Son dos palabritas que nos van a seguir de por vida si nos vamos por el lado de programar sistemas, que es la sintaxis y la semántica. Bueno, ¿qué es la sintaxis? Es básicamente la forma o estructura de las expresiones, las sentencias y unidades de programación, de programas, perdón. Entonces es la estructura, ¿verdad? Cómo se escriben o cómo se declaran las sentencias o cómo las tengo que poner, eh, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo, como un ejemplo así rápido es, este, bueno,
cómo tengo que escribir yo mi nombre, si con los primero y segundo apellido y luego el nombre, o el nombre y primer apellido y el segundo apellido. O sea, cómo lo tengo que escribir, eso básicamente es la sintaxis. Y la semántica es básicamente el significado de las expresiones de las sentencias y las unidades de programa, ¿verdad? O sea, ¿por qué es importante el conocer la semántica? Bueno, las dos son importantes, pero la semántica a mí me va a decir, bueno, y me va a dar la idea de yo poder programar en cualquier lenguaje, ¿verdad? Más adelante ustedes en cualquier lenguaje de programación, de Java, C Sharp, Angular, eh, en HTML, qué sé yo, JavaScript, eh, que esos son como los eh, Python, qué sé yo, en cualquier lenguaje, si yo conozco muy bien la semántica, o sea, lo que significan las expresiones, yo me puedo adaptar muy fácilmente de un lenguaje a otro, o sea, o yo siempre lo he analizado de ese lado. Ahora, tal vez eso suena muy raro, sintaxis y semántica. Bueno, veámoslo con un ejemplo más claro. Por ejemplo, yo puedo decir hello y hola y puedo decir que son la sintaxis, ¿verdad? Es la estructura. Vean que eh, podemos decir que hello es sola en inglés, ¿verdad? Pero son palabras que se escriben diferente, ¿verdad? Mientras que la semántica es el significado de estas palabras. ¿Qué quiere decir hola? Bueno, es un saludo, digamos, para no repetir hola. Entonces, así de sencillo, la semántica es lo que significa. ¿Qué es hello y qué es hola? Es un saludo. Yo lo puedo escribir en dos lenguajes diferentes, pero el significado siempre es el mismo. Entonces, por eso les digo que yo, bueno, ustedes más adelante, si conocen muy bien la semántica, se van a poder adaptar a cualquier lenguaje de programación, porque ya saben ustedes qué significan las sentencias, eh, qué quiere decir, cómo expresarlas, y es simple y sencillamente adaptarme a un lenguaje X, Y o Z en el que ustedes se desarrollen y me va a facilitar un poco. Siempre hay una curva de aprendizaje, obviamente, pero la curva va a ser menos o menos costosa si ustedes conocen el significado de todo el contexto de las sentencias y las unidades y las estructuras básicamente. Otro ejemplo un poco más de programación. Por ejemplo, el AND se puede escribir en varios lenguajes de programación, por ejemplo, como el AND, que significa, bueno, el I, ¿verdad? El AND es un I en inglés. Eh, la semántica, todas estas expresiones quiere decir que son I o significan que es I, como la conjunción que vimos al inicio de las tablas de verdad. Pero la sintaxis, vean que cambia. Por ejemplo, esta la pongo con un solo and, o esta la pongo con doble and, o puedo escribir la palabra and. Que esto es, por ejemplo, puede ser en Visual Basic, de ya Visual Studio. Eh, Esto puede ser en Java o puede ser en JavaScript. Igualmente en JavaScript o en Java o en C Sharp. No, en C Sharp es... eh, bueno, creo que es en C Sharp. Pero todas, pero todas significan, perdón, todas quieren decir exactamente lo mismo que estoy declarando un AND. Y vean que yo me puedo pasar de un lenguaje a otro, pero yo en el fondo sé que esto al final es un AND y ya lo sé hacer, ya lo sé aplicar, es solo saber cómo se escribe, por decirlo de una manera sencilla,
en X o Y lenguaje de programación. ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿O fue que...? Ok. ¿Estamos claros con esto de la sintaxis y la semántica? Ok. O estoy hablando, no sé, como muy enredado. Ok, ok, perfecto. Igual, si no entienden, lo trato de explicar de otra manera para que, para que quede un poco más claro. Otro temita, ¿verdad? En este lenguaje de programación, ¿verdad? Están las decisiones, perdón, en lenguaje de programación, en lenguaje natural se nos presenta en el libro las decisiones o la sentencia de decisiones. Que las decisiones van a estar compuestas por la palabra, bueno, sí, donde vean que aquí entra como un poco la tabla del condicional, que se acuerdan que yo decía, si tal cosa, entonces X cosa, ¿verdad? Entonces aquí ya entra a verse un poco todo eso que vimos de las tablas de verdad, el OR o el AND, ¿verdad? Ya a nivel ya más un poco pensando en algoritmos. Entonces, las decisiones se nos van a declarar con un sí, con una condición que se va a tener que cumplir o no, ¿verdad? Si se cumple esa condición, como recuerdan en las tablas de verdad, que era este, la condicional, ¿verdad? De que si es falso o verdadero, entonces el resultado es verdadero, por decirles algo, si es verdadero y verdadero, entonces es verdadero. Aquí entran en juego esas condiciones que vimos al inicio del curso. Entonces, esta condición se nos va a tener que cumplir. Si esa condición se cumple, entonces se van a ejecutar una, dos, tres, cuatro, n cantidad de acciones que es por las que está eh, programada la sentencia, en este caso el sí, y al finalizar la vamos a declarar o le vamos a cerrar que ese sí con un fin sí. Entonces, estas decisiones, ¿verdad? Van a ser de tipo simple, pueden ser de tipo simple, es decir, van a tener un solo operador, ¿verdad? Pero una sola condición, perdón. Entonces, en este caso, si resultado, no sé, el resultado es mayor que cero, entonces haga X cosa. Si, por ejemplo, el resultado trae el valor de 10, 10 es mayor que cero, sí, entonces ejecute lo siguiente. Que el resultado es 0, 0 es mayor que cero, no. Entonces, mis condiciones aquí dentro de la sentencia sí no se van a ejecutar, se lo va a brincar porque no se está cumpliendo la condición de entrada, por llamarlo de alguna manera. Al igual que hay condiciones simples, hay condiciones compuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar este, creadas con una, dos, tres, cuatro condiciones separadas por operadores lógicos, ¿verdad? Que esto puede ser un IF, puede ser un OR, ¿verdad? Entonces, para que esto se cumpla, ¿verdad? En estas condiciones, o en esta sentencia, perdón, esta sentencia de sí, si yo utilizo el operador y, tienen que cumplirse las dos, ¿verdad? Aquí entra muy en juego aquello de que decíamos, bueno, esto es verdadero y esto es verdadero. Sí, entonces mi resultado va a ser verdadero. ¿Qué quiere decir ese resultado verdadero? Que se va a ejecutar. Entonces haga lo siguiente. O si en lugar en dado caso de que sea, en lugar de un y, sea un or, entonces básicamente mis condiciones con que se cumpla alguna se va a ejecutar lo que yo tenga aquí en las acciones.
Si ninguna de las dos se cumple, entonces no se va a ejecutar nada. Por ejemplo, en este caso, edad es mayor o igual a 18 y edad es menor o igual a 25. Digamos que edad entra 19, digamos. Entonces, edad es mayor o igual a 18. 19, perdón, es mayor o igual a 18, sí. Y, ¿verdad? Y edad es menor o igual a 25, sí, entonces se va a ejecutar. En dado caso, por ejemplo, eh, edad que sea 30. 30 es mayor o igual a 18, sí, es correcto, es mayor o es mayor que 18. Y edad es menor que 25, no. Entonces no se va a ejecutar porque las dos condiciones no se están cumpliendo. Dado contrario, poniendo el mismo ejemplo, si esto fuera un OR, esta se está cumpliendo, pero esta no. Pero como es un O, ¿verdad? Un OR, entonces con que se me cumpla la primera, que efectivamente 30 es mayor, a 10, mayor o igual a 18, sí. Entonces la segunda ya no me interesa evaluarla porque ya conseguí lo que quería, que una de las condiciones se cumpliera. Entonces va a entrar a ejecutar lo que tenga que ejecutar, ¿verdad? En las acciones que yo esté programando. Ahora, un poco más a lo que son sentencias de programación reales. Esto se los trataba de explicar así, en palabras, porque puede ser para algunos que quizás nunca hayan visto sentencias de programación, es más sencillo verlo en español o en palabras que uno entienda fácil y luego ya pasarlo a sentencias reales de programación. Entonces, esta condición de sí en programación se va a llamar sentencia if, que es exactamente lo mismo. El if es como un sí. Vean que tiene las mismas características. Si tengo una condición, entonces voy a realizar una actividad. Y aquí entra algo extra, que no lo vimos en el anterior. Voy a poder de hacer un else. O sea, si esta condición no se me cumple, entonces váyase por esta otra actividad. Eso quiere decir el if else. El if nuevamente va a tener una condición que si se cumple va a realizar la actividad, en este caso lo que hayamos programado. Si esto no se cumple y le incluimos una sentencia else, entonces automáticamente se va a ir por ese else. Si esta no se cumple, se va a ir por aquí. El else eh, no es obligatorio, se puede incluir o no, dependiendo de las condiciones con las que esté trabajando yo en su momento. Pero el if y el else son este, ya sentencias de programación. El DEMT se utiliza en en Visual Basic, en el lenguaje de programación de Visual Basic, ya se declara. Por ejemplo, en Java no ese dent se pone como una llavecita. Eh, Vamos a ver en qué otro caso. Otro, bueno, ya en SQL ahí ni siquiera existe ni el dent, nada más bajo una línea y listo. Por ejemplo, en SQL, que es un lenguaje, para los que no sepan, es un lenguaje de base de datos, digamos, para, para consultar información en base de datos. Ahí más adelante lo van a ver con más detalle. Entonces, ya estas sentencias son ya de sentencias de verdad, por decirlo de alguna manera. Entonces, un ejemplito sencillo. Por ejemplo, yo puedo decir, si no llueve, entonces ejecute este procedimiento almacenado si no está lloviendo. Pero si está lloviendo, entonces váyase por el else automáticamente. Entonces vamos a recorrerlo. Vamos a ir, o más bien, vamos a
emular, por decirlo entre comillas, lo que en lenguaje de programación se llama debuguear el código. ¿Qué es debuguear el código? Y los IDEs, los entornos de desarrollo que, que existen, todos van a tener una forma de debugueo que para cualquier programador es indispensable el saber debuguear y el debuguear. ¿Por qué? Eh, bueno, esto hay criterios divididos. Algunos dicen que es una facilidad ahí, toda la cuestión, que no es bueno, pero igual, o sea, es una herramienta indispensable. ¿Por qué? Porque muchas veces hay, hay errores, o se nos pueden presentar errores en algún código que nosotros podríamos decir, jugando muy gatos, no, hombres, el código está buenísimo, eso no se va a caer, jamás, ¿verdad? En la vida, yo soy muy pro y eso a ciegas lo hice y está súper bien. Pues de repente ahí viene algún dato y revienta, ¿verdad? Entonces se cae el código por alguna razón. Y viene uno y lo revisa ahí visualmente, ¿verdad? Revisando y no, pero esto está bien, qué raro. No debería suceder lo que está, por lo que se está cayendo. Ahí entra esta herramienta de debuguear, que ¿qué es? Básicamente ir línea por línea, debugueando y revisando la información que nos está llegando, el cómo se está evaluando, y el 99% de las veces, estoy casi seguro, por no decir el 100, que uno encuentra el error, ¿verdad? Y resulta que es que en X condición, este, puse, puse un and mal, o puse que la condición, por ejemplo, tenía que ser solo mayor y la puse mayor igual, y, y eso solo con viendo los datos que le están llegando logra uno muchas veces detectarlo, ¿verdad? Entonces el saber debuguear, y consejo para toda la vida, todos los entornos de desarrollo tienen un modo de debugueo, entonces siempre es muy importante el saber cómo ejecutarlo, porque varían de uno a otro, varían en las funciones, o más bien en las teclas que se utilizan, porque el debugueo, bueno, ahí generalmente lo pone uno, ejecuta uno el código en modo de debugueo, y generalmente son con las teclas de F, F2, F5, F10, dependiendo del entorno, como les digo, NetBeans, Eclipse, Visual Studio, qué sé yo, este, cambian las teclitas, o sea que en una se usa F5, por ejemplo, por decirles algo, F5, F6, F7, en otras no son, es F10, F11, pero el sistema es siempre el mismo, las funcionalidades son las mismas. Entonces, como les digo, muy importante el aprender a debuguear, porque eso nos ayuda mucho a ver los errores, a ir paso por paso para ver qué está funcionando, por qué se está cayendo, o más bien, por qué se está cayendo el código, o no está haciendo lo que nosotros queremos que haga. Entonces, llego y pregunto, si no llueve, entonces yo, bueno, en este momento está lloviendo, pero digamos que no está lloviendo. Entonces, yo le digo, no llueve, correcto, no está lloviendo. Entonces, entro al siguiente if, ¿verdad? Entro a mis condiciones o a las acciones que yo tengo que hacer dentro de un if. Puede haber n cantidad de if anidados, ¿verdad? Cuantos yo quiera, o puede ejecutarse alguna acción directamente. Vean que esto se le llama if anidados, ¿verdad? O sea, un if dentro de otro if. Entonces yo le digo, si la temperatura es igual a alta, digamos que en este caso está haciendo mucho calor, entonces yo le digo
La temperatura es igual, es alta, sí, correcto. Entonces voy a decir, bueno, mi acción es que voy a ir a nadar. Por el contrario, si yo digo, la temperatura es alta, no, está, está baja, está haciendo frío. Ah, bueno, entonces en lugar de ir a nadar, voy a ir a jugar golf. O por el contrario, devolviéndonos, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿está lloviendo? Sí, sí está lloviendo. O no llueve, perdón, no llueve. Sí, sí está lloviendo. Ah, entonces, como está lloviendo, me voy a ir por el else. Que entonces, como está lloviendo, me voy a ir a ver televisión. Básicamente, esas son las condiciones de un if, ¿verdad? Que va a tener una condición que si se cumple o no, entra a determinadas funciones que pueden ser if, agrupados, ¿verdad? O si no, if anidados, yo podría tener otro if aquí debajo y tirarle otro else, perdón. Como les digo, yo puedo anidar cualquier cantidad de if dependiendo de las condiciones en las que me están solicitando el desarrollar ese algoritmo, ¿verdad? Y ahí se termina la ejecución de este algoritmo pequeñito. Otra sentencia, otra forma van a encontrar ustedes ahí en el libro que de lo que nos habla son de los ciclos o bucles, ¿verdad? Que el while, que va a ser como un tipo de condición también, ¿verdad? Solo que en este caso, el while nos va a denotar como la palabra lo dice, un ciclo, ¿verdad? O un bucle que se va a repetir n cantidad de veces hasta que la condición ya no se cumpla, ¿verdad? Entonces, mientras esta condición se cumpla, entonces haga esta actividad. Entonces, eso se va a repetir n cantidad de veces hasta que esta condición ya sea falsa en este caso, o sea, ya no se cumpla. Que el while también es una sentencia ya de programación como tal, y que es muy útil. Igual por ahí hay otras formas de hacer ciclos y bucles o bucles, pero sí, no vamos a entrar en ese tema para no hacerles mucho enredo. Ahí ya más adelante ustedes van a ir aprendiendo sobre las diferentes sentencias que podemos ver en programación. Entonces, vamos a hacer un ejemplito de un while, ¿verdad? Entonces nos están pidiendo desarrolle un procedimiento que busque de una lista un determinado valor y devuelva un resultado positivo o negativo mediante una búsqueda secuencial. Eh, una búsqueda secuencial quiere decir que va paso a paso, o sea, va evaluando uno a uno, va uno a uno de los valores hasta encontrar lo que, lo que en ese momento esté buscando. Entonces, vamos a definir nuestro procedimiento o nuestro algoritmo de esta manera. Vean que aquí entra ya eh, la palabra procedimiento, que ahí la van a encontrar en el libro, ¿verdad? Que ya estamos en la forma en que vamos a denotar, en este caso, que estamos abriendo un algoritmo, estamos iniciando un algoritmo. Este procedimiento se va a llamar, va a tener el nombre de buscar y va a recibir dos valores que el usuario le va a ingresar, que llamaremos como parámetros de entrada, o sea, qué está recibiendo el algoritmo. Y lo vamos a llamar el primer parámetro, le vamos a decir que se llama lista, y el segundo parámetro se va a llamar valor. Y bueno, aquí vemos un if, un else. También esto está en lenguaje natural para hacerlo un poco más entendible, ¿verdad? Vemos por aquí un while, que es la que vamos a repasar, que esto se va a repetir n cantidad de veces hasta que la condición se cumpla o ya sea falsa, dependiendo de cómo lo declare yo.
Entonces, vamos a simular otra vez como un tipo de bugueo. Entonces, vamos a decir que mi lista va a ser 1, 2 y 3, ¿verdad? Esta va a ser la lista que va a entrar por aquí. Y el valor que yo voy a buscar va a ser el número 2. Entonces, voy a buscar este 2 en esta lista para ver si, obviamente lo estamos viendo, ¿verdad? De que sí está, pero el algoritmo va a tener que hacerlo por su cuenta, encontrar, bueno, este valor que yo le estoy mandando, ¿existe en esta lista? Sí o no. Entonces eso es lo que vamos a ver en este algoritmo. Entonces, entrando, teniendo como parámetros de entrada esta lista y este valor, vamos a decir la lista, si mi lista está vacía, si la lista viene vacía, voy a decir de una vez que la búsqueda ha fallado, es decir, que el valor 2 no está en la lista, pero como mi lista sí trae valores, o sea, si viene llena, tiene 1, 2 y 3, voy a pasar automáticamente al else. Eso es una validación, ¿verdad? Estoy validando que mi lista venga con datos, si no, ¿para qué la voy a procesar? Porque si viene vacía no tiene sentido gastar recursos o tiempo, aunque lo hagan milésimas de segundo, un algoritmo, pero voy a gastar tiempo en, en hacer acciones extra que aquí lo hubiera detenido y hubiera seguido eh, eh, con otros pasos, por decirlo. Entonces, si mi lista no está vacía, en este caso está llena, entonces voy a entrar al else y voy a decir, bueno, entonces voy a seleccionar la primera entrada de la lista como seleccionado. ¿Cuál es la primera entrada? Mi primer valor. Entonces, y ese valor se lo voy a asignar a a la variable, podríamos decir una variable que vamos a llamar seleccionado. Entonces, seleccionado va a ser 1 en este caso. Entonces, yo le digo, mientras valor, ¿qué es valor? Es 2. Valor es mayor que seleccionado. 2 es mayor que 1. 2 es mayor que 1, sí. Entonces, y existen más entradas para comparar. Es decir, existen más valores en mi lista. Sí, existe todavía el 2, existe el 3, o sea, por evaluar si se está cumpliendo la condición, ¿verdad? Entonces, como valor como 2 es mayor que 1, voy a entrar al do, entonces haga esto. Entonces, ¿qué me dice el do? O lo que tengo que hacer, bueno, seleccionar la siguiente entrada de la lista como seleccionado. Vean que repito otra vez esta lista, pero perdón, esta línea de procedimiento, la repito aquí, pero ya dentro del while. Entonces, ¿qué quiere decir esta? Entonces, ¿cuál va a ser la actividad que tengo que hacer? Bueno, seguir buscando ese valor. Entonces, ahora seleccionado, dependiendo de la actividad que estoy diciendo, ahora seleccionado va a pasar a ser 2. Antes era 1, ahora es 2. Vuelvo a comparar. Mientras valor sea igual, perdón, sea mayor a seleccionado, valor que es 2 y seleccionado que es 2. Entonces, 2 es mayor que 2. No, son iguales. Entonces, se me va a salir. Vean que ya se está cumpliendo la condición en este caso que yo le estoy diciendo. Eh, perdón, ya no se está cumpliendo la condición, ¿verdad? Entonces, se va a ir, se va a salir del while, ¿verdad? Lo hizo una vez y se salió. Ya la condición no se cumple, entonces se sale. Y voy a preguntar como con un if de para validar la información, valor es igual a seleccionado. Sí,
son exactamente iguales. Entonces, voy a decir que la búsqueda ha tenido éxito. O sea, encontré el valor que yo estaba buscando. Básicamente eso es lo que en la tarea creo que vienen algunos algoritmos. Pues básicamente eso es lo que ustedes tienen que realizar, ir paso a paso de una búsqueda a una ejecución secuencial, es decir, paso a paso también. Y como ya encontré en este caso el valor, o sea, ya encontré que el valor que me venía de entrada, si está en la lista, entonces, ¿qué va a pasar? Ya el procedimiento del algoritmo termina y se sale. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, o con respecto a los algoritmos, adelante. Ahora bien, y tomando estas dos sentencias que estamos viendo, el if y el while, hay otro temita ahí que nos comparte el libro que habla de recursividad. ¿Qué es recursividad? Básicamente es que un algoritmo se llame a él mismo n cantidad de veces hasta que se cumpla una condición. Un momentito. Entonces, perfecto, Joseph, que todo esté bien. Bendiciones. Eh, ok, recursividad. Entonces, como les mencionaba, la recursividad es básicamente que un algoritmo se repita se llame a él mismo n cantidad de veces hasta que se cumpla una condición o ya no se cumpla una condición, ¿verdad? Dependiendo como nos estén solicitando el desarrollo de ese algoritmo. Entonces, lo vamos a ver más sencillo o tratando de explicarlo un poco más sencillo con un ejemplo. ¿Qué nos van a pedir igualmente? Desarrolle un procedimiento que busque de una lista un determinado valor y devuelva un resultado positivo o negativo mediante una búsqueda binaria. ¿Qué es una búsqueda binaria? Básicamente, si vimos en el ejercicio anterior, decía una búsqueda secuencial, o sea, es decir, paso a paso, voy evaluando desde el primer valor hasta el último valor, pasando por cada posición, por la 1, la 2, la 3, la 4, hasta encontrar el valor que esté buscando, si existe en la lista. Pero una búsqueda binaria es diferente, no voy uno a uno, sino que hace en este caso, la búsqueda binaria divide mi lista en dos partes. Y él se va por un extremo y vuelve a evaluar, perdón, en la segunda búsqueda, vuelve a separar esa lista y la vuelve a dividir y la vuelve a dividir hasta que encuentre el valor que estoy buscando, si existe en la lista. Entonces, vamos a tener nuestro procedimiento, nuestro algoritmo con algo parecido al de la vez pasada, al del ejercicio, el del ejemplo anterior, pero con algunas variantes. Igual lo vamos a llamar buscar, va a recibir como parámetro una lista de valores y un valor que va a ser el valor buscado. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de entrada? Bueno, voy a tener una lista que va a estar eh, integrada con los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Y el valor buscado vamos otra vez a hacer el valor 2. Entonces, vamos a simular el debugueo nuevamente. ¿Mi lista está vacía? No, mi lista trae datos. Ok, perfecto. Entonces voy a brincar al else. Sí tengo cómo evaluar mi lista. Ahora, lo primero que voy a ejecutar es
Bueno, seleccionar el valor central de la lista para que sea la variable seleccionado. Recuerden que dice búsqueda binaria y lo que les mencionaba, que voy a dividir mi lista en dos, la voy a partir a la mitad. Eso quiere decir binaria. Entonces, seleccionado, voy a partir mi lista a la mitad y voy a decir que es 3. Entonces, voy a hacer una serie de condiciones aquí. Entonces, le voy a decir, caso 1, el valor, es decir, el valor en este caso es 2 y seleccionado es 3. ¿Valor es igual a seleccionado? No. 2 es igual a 3. No, no son los mismos. Ok, paso al siguiente caso. Valor, que en este caso es 2, es menor a seleccionado. 2 es menor que 3. Correcto, es menor que 3. Entonces voy a entrar a ese caso. ¿Qué me dicen cuando el valor es menor a seleccionado? Bueno, voy a aplicar la recursividad, que voy a volver a llamar se va a volver a llamar a él mismo y le voy a mandar por parámetros el valor que tengo en este momento, eh, que sigue siendo 2, y la parte de la lista anterior a seleccionado. Entonces, vean que yo tengo aquí dividido, tengo la mitad de la lista por aquí. Tengo esta parte y esta parte. Eh, como el valor que estoy buscando es menor al que está en este momento, entonces él va a mandar a llamar otra vez el método, pero con la partecita de la lista inferior, porque le estoy diciendo que es menor. Si fueran al revés, por ejemplo, vean que aquí ya tengo la condición, valor es mayor a seleccionado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que descarto esta y mandaría por recursividad la segunda parte de la lista, porque quiere decir que el valor está en la parte superior. Ahora que digo esto, se me olvidaba haber mencionado que para hacer una búsqueda binaria en estos casos, ¿verdad? Eh, Binaria o secuencial, en estos casos las listas tienen que venir ordenadas, ¿verdad? Yo no puedo hacer una búsqueda binaria o una búsqueda secuencial si, bueno, la secuencial sí se podría porque va uno a uno, pero la binaria no, la binaria sí tiene que venir la lista ordenada, porque si no, no sabría para dónde agarrar, ¿verdad? Si la parte recursiva voy a mandar la parte de la lista inferior o la parte de la lista superior. Ahora bien, volvamos al ejemplo original, ¿verdad? Entonces, valor 2 es menor que 3. Sí, correcto. Entonces, voy a mandar como valor el mismo valor que tengo. Y lista va a ser la parte inferior de mi lista. Quiere decir que 1 y 2. Entonces, voy a volver a entrar a mi mismo método, recursividad. Es decir, lo estoy llamando nuevamente. Entonces, vuelvo a iniciar. Entonces, yo le digo, mi lista ahora va a ser 1 y 2 solamente. Y valor va a ser el mismo. Valor buscado es el 2. Entonces, vean que le cambia la flechita, el color amarillo, que es una nueva ejecución del método, ¿verdad? Llevábamos uno que entró aquí, ahora voy por un segundo llamado del método. Entonces, igual mi lista está vacía, no, trae datos, ok, continúo. Tomo como valor eh, el valor central de mi lista como seleccionado. En estos casos, como ya no lo puedo dividir, digamos, por la mitad, él siempre va a agarrar el valor, o en la búsqueda binaria, siempre voy a tomar el valor superior, porque recordemos que está ordenada, o debería venir ordenada. Vuelvo a evaluar. Valor
es igual a seleccionado, 2 es igual a 2, correcto. Entonces, voy a decir que la búsqueda ha tenido éxito, o sea, encontré el valor que estaba buscando. Entonces, esto me va a devolver este mensaje y ahí se va a salir, ya cumplió su objetivo y se va a salir del primer llamado. Vean que la flechita está en amarillo, pero el, el, el primer, perdón, va a terminar el segundo llamado, pero el primer llamado todavía está activo. Entonces, el segundo llamado terminó. Entonces, termina en el end if y se va a salir a dónde, o cuando viene para atrás, por donde entró. Ya terminé mi segundo llamado, entonces viene aquí. Vean que la flechita ahora se volvió otra vez verde y como la información dice que ha sido exitosa, entonces va a terminar porque el caso 3 ya no lo va a tener que evaluar porque ya evaluó el caso 2. Y ahí finalizaría el algoritmo o la recursividad. Vean que eso, si esta lista fuera más grande, hubiéramos puesto en lugar de valor 2, hubiéramos puesto 5. Y aquí hubiera entrado, no sé, 4 veces, por ejemplo. Entonces hubiera entrado 4 veces y se hubiera llamado 4 veces a él mismo. Y al finalizar cada uno, entonces termina, sigue donde quedó, termina, sigue donde quedó. Viene como de vuelta, ¿verdad? Pero todas las condiciones se tienen que cumplir, ¿verdad? Eso básicamente es lo que podríamos llamar recursividad. Y ahí se saldría el algoritmo. O sea, ahí terminaría. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a esto? Ok. Y de forma así de repaso, antes de pasar a otro temita, este, ahí van a ver, bueno, lo que les mencionaba, hay algoritmos de búsqueda y de ordenación, ¿verdad? Que ahí en el libro se nos presentan varios que ustedes los pueden buscar, pero les traté de dar una pincelada ahí pequeñita como para que cuando estén leyendo o más adelante por lo menos tengan alguna noción de que eso existe, ¿verdad? La búsqueda secuenciales y binarias. Y hay varios métodos de ordenación, ¿verdad? Que hay por inserción, por combinación, por selección, el método de la burbuja, que es muy conocido, ¿verdad? Y otros tipos de ordenamiento que se llama de montículos, que ahí en cursos más adelante estoy más que seguro, ya cuando estén practicando con lenguajes ya de programación, estoy seguro que los van a ver ahí o los van a tener que resolver a su manera, ¿verdad? Se los van a solicitar, pero como para que vayamos teniendo una idea de, de lo que viene. Ahora sí me interesaría ver un par de temitas eh, que es con respecto al tema, bueno, perdón, alguna pregunta con tema de algoritmos antes de pasar, cambiar de página con respecto a esto o alguna duda o todo súper bien. Ok, básicamente, bueno, como les mencionaba, quería ver dos temitas, uno era el de la coma flotante y el otro, se me fue el nombre, el de la detención de errores, ¿verdad? Porque bueno, ahí vienen algunos, un par de ejercicios en la tarea, entonces me importa que quede un poquito más claro si tienen alguna duda, ¿verdad? Con respecto a esto. Entonces, básicamente,
Si nosotros vemos o la representación de números en coma flotante, veámoslo primero en decimal como para tener una idea. A nivel de envío de paquetes, de envío de tramas, bueno, digámosle en palabras sencillas, de información, ahora por web, digamos, es más sencillo este, utilizar números en coma flotante. ¿Por qué? Porque es más reducido, digamos, el espacio para poderlos manejar en memoria o a través de envíos de información. Entonces, que un número muy grande, ¿verdad? Un número binario muy grande. Entonces, esto nos sirve a nosotros para poder empaquetar, por decirlo de alguna manera, mayor información en un paquetito más pequeño, como zipear, ¿verdad? O hacer un RAR. Entonces, vean que, por ejemplo, tengo este número muy grande que son 241 millones, ¿verdad? En decimal, pero yo lo podría decir o volverlo en coma flotante en 0.241, todo el numerote, en base 10, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en base de datos, algunas veces, o inclusive creo que en Excel a veces sucede, de que se representa un número en un número raro ahí en decimales y al final pone 10 a la E o una cosa así. Entonces, básicamente eso es porque está tomando ese número grande que para el sistema equivale a mucha memoria o mucho espacio, lo vuelve algo más chiquitito, algo con lo que pueda trabajar. Entonces, vean que al utilizar, digamos, la coma flotante, lo que voy a hacer es un corrimiento, ¿verdad? Del punto o de la coma, en este caso, bueno, sí, del punto, para volverlo un número flotante o en fracción. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, en este caso, ¿o qué se representa esto? Yo le voy a decir que, bueno, en este caso en base 10 y voy a tener un corrimiento de 9 posiciones, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, este número grande, yo le estoy haciendo un corrimiento de 9 posiciones, donde mi mantisa va a ser todo el número y mi exponente va a ser 9. Entonces, tomando esto como referencia, vámonos ahora sí a números de coma flotante en binarios, que es muy parecido. Entonces, los números de coma flotante van a ser números de 32 bits siempre, donde mi primer bit, que vamos a representarlo por la letra S, y siempre va a ser un solo bit, va a ser un 1 o un 0, donde el 1 va a representar números negativos y el 0 va a representar números positivos. Va a ser llamado o es llamado como el bit de signo, o sea, lo que me va a decir es positivo o es negativo. Va a ser 8 bits de esos 32, lo vamos a llamar la parte exponente, ¿verdad? Que son los bits, la cantidad de bits de corrimiento o desplazamiento de la coma que se está haciendo. Y la mantisa va a ser la parte fraccionaria, ¿verdad? Que generalmente esta la vamos a completar con ceros hasta llegar a los 23 bits, porque generalmente bueno, dependiendo del número, ¿verdad? Pero ya 23 bits completos del número original, o sea, es un número muy grande, entonces generalmente vamos a tener que completarlo esos 23 bits con ceros para poder completar el número en coma flotante de 32 bits. Ok. Eh,
Bueno, como les mencionaba, sí, el exponente va a ser correspondiente o corresponde a los bits de desplazamiento, la cantidad de bits de desplazamiento, más 127, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este 127? Bueno, hacernos un número de 8 bits. Eso es lo que nos permite a nosotros sumarle a cualquier número esos 127 para poderlo convertir en un número de 8 bits. Eh, eh, Vamos a ver, bueno, lo que les decía, el signo o el bit de signo, donde 0 es positivos y se nos va a representar un 1 con los números negativos. Entonces, vamos a ver un ejemplito con esto. Ok, por ejemplo, nos dicen, exprese el número 638 que es decimal en formato de coma flotante. Entonces, para poder hacer esto inicialmente, ¿verdad? Tenemos que volver ese 638 a binario para empezar, ¿verdad? Entonces, bueno, lo convertimos ahí, ya ahí, ahí hay varias formas, un par de formas de convertir números decimales a binarios, ya sea con, con la multiplicación o la suma de los pesos, perdón, con la división. Eh, en segundo paso, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar cuántos bits de corrimiento vamos a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, copiamos el mismo número y le decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y antes de llegar al último, porque si no tendríamos que poner un bit más, ¿verdad? Entonces, antes de llegar al último, le decimos, ahí ponemos la coma. Entonces, ¿cuántas posiciones nos estamos moviendo? Bueno, ponemos la base, ¿verdad? Y le decimos que nos estamos moviendo 9 bits en este caso. Podrían ser más, o sea, como el número se transformó en esto, no sé, por decirles algo, que el número original sean 14, entonces, ¿cuántos bits de desplazamiento vamos a tener? Bueno, 13 posiblemente. Esto varía, esto no es fijo, esto depende de mi número original transformado en binario. Entonces, para este caso, nos estamos moviendo 9 bits. Entonces, tomando como referencia ese número de desplazamiento, que en este caso es 9, vamos a sumarle a esos 9 siempre 127. A esos 9 o a esos 13 que les decía en otro ejemplo de que por ejemplo, este número sea más grande, que sea 14. Entonces, a ese exponente o a ese bit, a ese desplazamiento, siempre le vamos a sumar 127. Entonces, si a 9 le sumamos 127, nos da 136. Y ese 136 lo convertimos en binario. Y esta parte va a ser nuestro exponente en este caso. Y ya tenemos que nuestro bit de signo, como es un número positivo, entonces va a ser 0. Mira, ahí me quedó cuando le hice el print a la imagen. Entonces, en este caso nos va a quedar con 0 porque el número es positivo. Si fuera negativo, entonces aquí iría un 1. Entonces ya tenemos el bit de signo, tenemos nuestro exponente y ahora vamos con la parte de la mantisa, o la parte fraccionaria, ¿verdad? Que vimos que es todo el resto de números que obtuvimos en el segundo paso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno,
0, 0, 0, 1, 1, todo este numerito aquí, luego de la coma, lo tomamos, Profe, ajá, ¿dónde está el bit de signo? el bit de signo es esa Eso parte, es, eso es fácil porque nada más se ve si es positivo o negativo los números y ya eso se saca de una vez. correcto, correcto, eso no hay que hacerle ningún cálculo, eso es sencillo, si el número original es positivo, va un 0, si el número original es negativo, va un 1, eso se saca así, no hay que hacerle absolutamente nada. Bueno, de hecho aquí está, ¿verdad? Porque es 0 porque el número es positivo. Entonces, la parte de la mantisa, como les decía, tomamos de la coma hacia la derecha todo el número y contamos cuántos son. Bueno, en este caso eran 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y lo ponemos en nuestro campo de mantisa y lo completamos con 0 hasta cumplir los 23 bits. Entonces, esto más todo esto va a ser 638 representado en un formato de coma flotante. Entonces vean que es nada más de tener un poquito ahí de cuidado, pero los pasos son sencillos, tener siempre presente de sumarle el 127 al exponente, eh, volver el número original a binario, y de ahí al penúltimo, o al último más bien, o al penúltimo dígito, bits, perdón, eh, hasta ahí le llegamos el corrimiento y agarramos ahora sí todo el resto del número para utilizarlo dentro de nuestra mantisa. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, Ajá, entonces, después del paso 2, para obtener el exponente, siempre se tiene que sumar ese 127 siempre, siempre. y O sea, no puede ser otro número, siempre ese 127. ajá, solo ese, solo 127. El número que podría cambiar sería el 9, que sería el exponente que tenga en el paso Ajá, 2. correcto, correcto. Sí, que sería la cantidad de bits de corrimiento, que esto va dependiendo del número original, ¿verdad? De la conversión binaria que tuvimos, como les decía al puro inicio, qué sé yo, este son 10 bits en binario, que el número original eran 14. Bueno, entonces, si son 14, le quito uno, que es donde llega la coma, entonces me estaría moviendo 13 posiciones, que es el bit de, bueno, los bits de corrimiento. Entonces, este 9 no sería, valga la redundancia, no sería 9, sino sería 13. Entonces, a 13 le sumo 127. Este 127 es el mismo siempre, ¿verdad? Siempre, bueno, tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Siempre al número que nos está dando el paso 2 de la cantidad de corrimientos, sumarle 127. Si no le sumamos este 127, nos va a dar otro número ahí, nada que ver, ¿verdad? Y ya tendríamos un error gravísimo, ¿verdad? En el ejercicio. Entonces, tener muy presente eso de sumarle 100, siempre al 127 y al final agregarle la cantidad de ceros necesarios, ¿verdad? Hasta llegar a los 23 bits, porque recordemos que son 30. Un número en coma flotante siempre va a ser compuesto por 32 bits. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a el último temita, que también me interesa un poco verlo, que es el método de Hamming, ¿verdad? Para la detención de errores. Ok, básicamente, eh, este, en el método Hamming van a involucrarse los códigos, perdón, los números binarios en BCD, ¿verdad? En tipo BCD, en formato BCD. Y
básicamente me va a decir, bueno, voy a obtener o voy a tener inicialmente un grupo de bits, ¿verdad? Donde va a haber un bit de paridad o ya sea de lo que me estén pidiendo, ¿verdad? Si es par o impar, ¿verdad? Par o impar, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Lo que me permite a mí, dependiendo, como les digo, de lo que me estén solicitando, si es una paridad par o una paridad impar, es completar con bits de paridad eso que me están solicitando. Por ejemplo, vean que aquí eh, tengo el grupo de bits 0, 1, 0. Entonces, 0, 1, 0, sí, 0, 1, 0. Entonces, yo vengo y zoom, o yo vengo y leo, bueno, y me están pidiendo una paridad par. Entonces, es buscar en este grupo de bits cuántos unos hay y verificar si son pares o impares. Por ejemplo, en este número yo tengo que hay 1, 2 unos. Entonces, mi bit de paridad va a ser 0 porque no necesito darle un 1 extra porque ya la cantidad de unos es un número par. Caso contrario, en este caso de que me presentan un grupo de bits de 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces yo llego y cuento y solo hay un 1. Entonces, para hacer un número de paridad par, tendría que agregarle, valga la redundancia, un bit de paridad para que el número completo sea par, para que el número en cantidad de unos sea par. Entonces, básicamente eso es lo que me pide o lo que hace el método Having. Eh, ponerle al número unos para completar una cantidad de unos, ya sea par o impar, dependiendo de lo que me estén pidiendo. Ahora, generalmente, ¿verdad? Generalmente, con un solo bit de paridad no es posible corregir el error, el bit erróneo. Esto porque, bueno, esto funciona también en, como les decía, en los empaquetados, en el envío de información, para verificar si la información que me está llegando es correcta o no. O sea, si básicamente funciona para validar si la información que me está llegando, que me enviaron de X lugar, digamos, de un punto X a un punto Y, es correcta. Entonces, este método a mí me sirve para verificar y para detectar errores en la información. Entonces, generalmente se ocupa más de un bit de paridad para detectar un error, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Que me va a permitir a mí saber, dependiendo de la cantidad de bits que tiene el número, ¿verdad? Que lo vimos en el ejemplo anterior, por ejemplo, era 0, 1, 0, 1, o sea, son 4 bits. Entonces, ¿cuántos bits de paridad necesito para corregir o para volver ese número eh, par o impar, llamémoslo así, ¿verdad? Dentro del método Hagen. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, aplicando esta formulita. Digamos que yo tengo el grupo de bits 1, 0, 0 y 1. Entonces, ¿cuántas? Y vamos a representarlo en la formulita. D va a ser la cantidad de bits, ¿verdad? Profe, Entonces, ajá. que me puede leer qué significa esa fórmula, o sea, cómo se dice, porque es que tiene ahí esa, ¿cómo se llama esto? El que el 2P es Mayor o mayor, igual, pero tiene un mayor o igual es. mayor o igual, ajá. Sí, Ok, ok. sería 2 a la P
mayor o igual D más P más 1. Eso es, bueno, ahorita lo vamos a ver aquí, entonces, con los datos. Entonces, D va a ser representado por la cantidad de bits. ¿Cómo sé qué cantidad de bits tengo que poner acá? Bueno, el número me lo dice. 1, 2, 3 y 4. Si este numerito fuera más grande, digamos, sería 6, serían 5. Este D me lo da el número que me están dando. El que tengo que analizar mediante el método. Y P es lo que tengo que averiguar en este caso, ¿verdad? Esto básicamente en un inicio es manual, es una comparación ahí manual. Tengo que ir buscando ese número donde se me cumpla esta condición, que esto sea mayor o igual a esta parte. Vean que esto es una ecuación, ¿verdad? Hasta que esto se me haga un true, como una proposición. Si esto es true, entonces se cumple, ¿verdad? Entonces yo manualmente voy a decir, bueno, con P1 no hay necesidad, generalmente se empieza con 2, con 3, 4. Entonces vamos a decir, manualmente le voy a decir, bueno, P voy a decir que es 2. Entonces 2 a la 2 es 4. Y sustituyo mis valores, 4, que es D, ¿verdad? Que lo tengo aquí, más 2, que ¿qué es 2? Es P, que estoy diciendo que P es 2. Y más 1, como me lo indica la fórmula. Sumo esto y me dice que es 7. ¿4 es mayor o igual a 7? No, es falso. Entonces, P no es 2. Otra validación manual, ¿verdad? Hay que hacerlo así. Es de prueba y error en este caso. Digo que P es 3. Entonces, 2 a la 3 es 8. Perfecto. Digo que siguiendo la fórmula D es 4, ¿verdad? Que lo tengo acá. Más 3, que la fórmula me dice que es P, y estoy diciendo que P es igual a 3, y la fórmula me dice súmele 1. Okay. 4 más 3 más 1 es 8. Entonces, 8 es mayor o igual a 8, correcto. Entonces, lo que quiere decir es que yo voy a ocupar 3 bits de paridad para poder corregir este número, ¿verdad? A través del método Haven. Entonces, ya sabiendo que tengo 4 bits de datos, ¿verdad? 4 bits de datos que me lo da el número, y 3 bits de paridad, o sea, sí, bits de paridad, entonces vamos a empezar a crear la tablita, una tablita de comparación. Entonces, Profe, una consulta, disculpe. ajá, En este caso es el número menor que cumpla el número menor de bits de paridad que cumpla la condición. correcto, ajá, Ok, correcto. ok, Sí, porque yo gracias. podría, bueno, no sé, podría decirle, bueno, voy a seguir evaluando P4, donde P sea 4, digamos que se cumple la condición, pero ya ni es innecesario. O sea, con el 3, con el mínimo cantidad de bits que necesite de paridad, es con el que voy a resolver. Podrían haber n cantidad de números más, pero ya es innecesario, ¿verdad? Ya con 3 es suficiente. Entendido, gracias. Con gusto, con gusto. Ok, entonces ya teniendo esos dos datos, ¿verdad? Los bits de paridad y la cantidad de bits de datos que tengo, entonces vamos a crear la tablita. Entonces, como vemos, P nos dio 3, entonces vamos a ir creando nuestra tabla, una tablita de posiciones. Entonces, ¿cómo sacamos? Esto casi que es siempre igual, ¿verdad? Es muy, muy calcado, porque eso, ¿cómo vamos a ir poniendo nuestras posiciones? Bueno, yo le voy a decir, y como son números binarios, lo voy a tomar con
con base 2, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir 2 a la 0 es igual a 1. Entonces, esto me va a indicar dónde van a ir mis bits de paridad, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea potencia de 2 en forma ascendente va a ser un bit de paridad. Como les digo, esto lo explico como para que nos quede claro por qué o cómo se saca, pero esta tablita básicamente es siempre la misma. Varía dependiendo de la cantidad, ¿verdad? De bits que tenga el número original, que por ejemplo, no sé, en este caso tiene 7 posiciones, podrían ser 8, 9, 10 posiciones. Entonces, ¿dónde van a ir mis bits de paridad? Lo saco de la siguiente manera. Entonces, empiezo desde 0. Entonces, 2 a la 0 es 1. Como es potencia de 2, voy a decir en mi posición 1 va a ir mi primer bit de paridad. 2 a la 1 es 2, es potencia de 2. Entonces, en mi segunda posición va a ir también un bit de paridad. 2 a la, ya me perdí, 2 a la 2 es 4. Quiere decir que en la posición 4 va a ir mi siguiente bit de paridad en la posición 4. Vean que me brinqué la posición 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 2 es 4, o sea, se quedó ahí. Eso quiere decir que ese salto quiere decir que mi posición 3 va a ser un bit de datos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, va a ser el primer bit de mi número original. En este caso, ahí va a ser un 0. Ahorita lo vamos a ver un poquito con la tabla más completa, pero las P son los bits de paridad. O sea, recordemos, eran 3 bits de paridad que lo sacamos a través de la fórmula y 4 bits de datos, o sea, que lo sacamos del número. Entonces, mi primer dato o mi primer bit de dato va a ser en la posición 3. Y ahora 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, vean que 8 ya está fuera de mi rango. Perdón, se me olvidó explicar esto. Me voy a volver un toquecito. ¿Cómo sé yo cuántas posiciones van a haber? Bueno, voy a sumar la cantidad de bits de paridad que tengo, que eran 3, y la cantidad de bits de datos, que eran 4. Recordemos, los bits de datos es la cantidad de bits del número que me están dando, que en este caso era 010. Entonces, sumo esos dos y me da la cantidad de posiciones. Si, por ejemplo, aquí hubiera sido, no sé, un número más grande, bueno, son 8, 9, 10 posiciones, por decirlo. Entonces voy a tener, en este caso, 7 posiciones. Sigo aquí, vuelvo a donde estaba. Perdón por ese ahí, retorno ahí en el dato, pero prefiero aclararlo. Entonces, 2 a la 3 es 8, que me dice que en la posición 8 iría otro bit de paridad, pero vean que ya 8 ya no existe una posición 8, entonces hasta ahí. Entonces relleno los demás espacios que hacen falta con los datos, veas que se cumplen. Tengo mi primer bit de paridad va en la posición 1, ¿por qué? Porque 2 a la 0 es 1. Mi segundo bit de paridad va en la posición 2, ¿por qué? Porque 2 a la 1 es igual a 2, o sea, va en la posición 2. 2 a la 2 es 4, va en la posición 4. Eso quiere decir que este queda huérfano, entonces va mi primer bit de datos. Y ya el otro ya no cumple por las posiciones, entonces relleno con la cantidad
de bits de datos que tengo, que recordemos que eran 4. Ahora, ¿cómo colocamos los bits de paridad? Ya como tal. Ya sabemos las posiciones, dónde va qué, ¿verdad? Aquí va uno, aquí va otro, aquí va un dato, aquí va otro bit de paridad, aquí va otro dato y otro dato. Pero ¿qué ponemos en cada cual, verdad? ¿Qué ponemos? ¿Un 1, un 0? Ok, vamos a eso. Entonces, una tablita más clarita. Volvemos a repetir, ¿verdad? Tenemos 7 posiciones del, perdón, el bit 1, bit 2, bit 3, hasta el 7. Lo que acabamos de analizar, dónde va nuestro bit de paridad, que vamos a representar con P, ¿verdad? Recordemos. La D es un dato, la P es un bit de paridad, que tenemos 3, 1, 2 y 3, y lo demás son datos. Profe, Ajá. yo la posición de los bits lo había entendido porque, bueno, decía que P1 y P2 y por qué, yo me preguntaba por qué saltaba P3 y luego saltaba hasta P8, si no me equivoco. Y era Ah, que, y yo me lo entendía así, que P1 es la posición 1, entonces como el 1 ahí en 001 está en la primera posición de derecha a izquierda, el P2, el 1, está en la segunda posición de derecha a izquierda. El P3, que sería, ahora el 1 está en la tercera posición de derecha a izquierda. Así es como yo me lo entendí. Y igual con el 4, que sería 1000 y así. sí, bueno, hay varias formas, ¿verdad? Pero esto básicamente, como les decía, esto no cambia generalmente, ¿verdad? Ya tienen que ser como números muy grandecitos que abarcan varias posiciones, pero la forma de determinar dónde va quién, por- por- porque como les digo, bueno, yo les puedo poner 7 posiciones, pero ¿qué tal si les están pidiendo más adelante, eh, les piden que sean de 9 o 10 posiciones? Ya son números muy grandes, pero digamos, pero entonces, ¿de cómo saco el 7 o 8? ¿Qué pongo, verdad? Entonces, lo sacamos de esta manera. Esa es una forma muy sencilla de sacarla, de saber, de ir poniendo en potencia en base 2 y empiezo con la potencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que me sobrepase el número de posiciones que yo esté utilizando. Ahora, eh, esto siempre se repite, que es el número de posición en binario, o sea, la posición 1, la posición 2, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Básicamente eso es el número de posición representado en binario, porque lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, de hecho, es el siguiente paso. Lo vamos a utilizar. Vean que aquí no hemos usado el número para nada, no hemos agarrado todavía los bits de paridad, no hemos agarrado los datos como tales, ¿verdad? No hemos puesto ni ceros ni uno, solo estamos evaluando por el momento qué poner, y dónde ponerlo, ¿verdad? Más bien, dónde ponerlo. Entonces, vamos a ver el paso 1 para ver qué hay que poner y dónde. Entonces, vamos a tomar el primer bit de paridad, es decir, este, o la primera posición. Entonces, ya sabemos que los datos ya los tenemos por ahí, ¿verdad? Entonces, que los datos, les vuelvo y les repito, los datos los sacamos del número que me están dando, que era 0101, creo que era. Ok, entonces, tomando el primer bit de paridad, o sea, P1, y buscamos en las columnas DD, o sea, donde se nos representa D, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra.
De donde estamos iniciando hacia la derecha, tomando únicamente las columnas de D, vamos a buscar donde la primera posición, en este caso, sea un 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos ubicamos, va de nuevo, nos ubicamos en P1, en la posición 1, o en el bit de paridad 1. Y vamos a ver que en esta posición va a iniciar con un 1, o nuestro número binario empieza con un 1. Entonces, vamos a buscar en las columnas de D, donde en mi primer posición sea un 1. Entonces, yo voy a decir, ok, D, aquí es 1. Entonces, P1 se evalúa en la posición bit, bueno, y en ella misma, en la 3, ¿verdad? Que aquí hay un 1. Vamos a pasar de 1, de 2. Aquí en la primera posición hay un 1. En la posición 6 hay un 0, entonces ahí no. Y en la posición 7 hay un 1. Entonces, recordemos que ahí nos dice la materia que también se tiene que tomar en cuenta el mismo, o sea, donde es en la primera posición es 1 y a él mismo. Entonces va a ser en la posición 1, encontramos en la posición 3, 1 también, encontramos en la posición 5, en la 6 la descartamos porque el primer bit de la posición 6 es un 0, entonces eso se queda descartado, y el 7 en 1. Entonces ya sabemos dónde se va a evaluar o dónde buscar, en qué posiciones voy a ubicar a P1, dónde voy a tomar los valores. Esto que les estoy diciendo lo vemos ahorita más adelante, qué quiere decir. Entonces, solo recordemos que en la posición 1 se evalúa entonces en estas posiciones, tomándolo como referencia como la primera posición, donde la primera posición sea 1. Ahora, vamos a pasarnos al segundo bit. Aquí me va a decir que es P2. Entonces, voy a buscar en las columnas de aquí para la derecha. Sí, perdón, sí, de aquí para la derecha, las columnas de datos. Nada más, descartamos donde dice P. Entonces, como es mi segunda posición, voy a buscar en las columnas de D donde mi segundo bit sea 1. Entonces, voy a buscar a D aquí. Entonces, mi segundo bit mi segundo bit de paridad se va a evaluar en la posición 3. Bueno, en el mismo, ¿verdad? Perdón, en el mismo. Se va a evaluar en la posición 3 porque tengo un 1. Este lo descarto. En la posición 2, perdón, en la posición 5, ese lo descarto porque es un 0. En la posición 6 se va a evaluar ahí. Entonces en la posición 6 lo voy a evaluar. Y en la posición 7, que tiene un 1, lo voy a evaluar. Vean que aquí no estamos viendo todavía, les vuelvo y les reitero, de que si son pares, si son impares, o sea, eso todavía no. Simple y sencillamente estoy viendo dónde voy a evaluar, dónde voy a leer esos unos más adelante, ahora sí. Y por último, el tercer bit de paridad, que está aquí. Entonces, me ubico de aquí para la derecha. Todas las voy a buscar en las columnas de datos. De aquí para la derecha, donde mi tercer bit sea un 1. Entonces, ¿dónde voy a evaluar al bit de paridad número 3? Bueno, en el mismo, en A4. Vengo aquí y el tercer bit es un 1. Entonces, en la 5. Vengo aquí en el bit, en la posición 6, es un 1. Entonces, en la 6 también. Vengo a la posición 7 y me encuentro que es un 1 también. Entonces, en la 7 también.
Entonces, ya sabiendo dónde se evalúan los bits, cada uno de los bits de paridad, entonces ahora sí vamos a empezar a meter datos. Entonces, aquí tengo el resumen de cada uno de los bits de paridad que encontré y las posiciones en las que voy a evaluar. Entonces, Profe, ajá, en el proyecto dice, en lugar de se evalúa, se calcula. ¿Eso es lo mismo? sí, es exactamente lo mismo. ¿Dónde lo voy a evaluar? ¿Dónde se calcula, dices? Sí, eso es exactamente lo mismo. Ok, entonces, paso 2. Voy a incluir, ahora sí, los datos y los bits de paridad que encontré, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir, bueno, los datos los voy a rellenar, verán que es el número original, que era el que me estaban dando en el ejercicio. Entonces voy a poner, ahí se me olvidó poner el numerillo que era, que ya, vamos a ver, aquí está, era 1, 0, 0 y 1. Ese era el número que me están pidiendo. Ahí, perdón. Entonces, vean que tengo pongo los datos 1, 0, 0 y 1, dependiendo de las columnas donde ya definí que iban datos, ¿verdad? Entonces, en la tercera posición va el primer, el más significativo de mi valor original, de mi número original. En la quinta posición pongo el número, en la sexta posición pongo el número y el menos significativo va en la última posición. Ok, entonces, ahora sí, voy a empezar a evaluar según las posiciones encontradas y las filas de datos. Voy a ir poniendo un 1 o un 0 dependiendo de lo que me estén, perdón, sí, un 1 o un 0, sí, dependiendo de lo que me estén solicitando. Si es par o es impar. En este caso me están pidiendo una bits o método Hamming, pero por paridad, ¿verdad? No por impar. Entonces, vengo aquí y me posiciono en mi primer bits. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? ¿Cómo sé qué poner acá? Bueno, ya yo evalué que P1 voy a evaluarlo en la posición 1, que 1 no tiene nada, ¿verdad? No tiene un bit de datos. Por eso generalmente el principio, el propio no se pone, pero en el libro lo indicaba, entonces por eso se los puse también para no causar confusión. Pero generalmente el de él ni se evalúa, porque, porque siempre va a estar vacío, ¿verdad? No tiene un dato correspondiente. Ahora, entonces, yo voy a decir en la posición 3, tengo un 1, ok, un 1, ¿verdad? En la posición 5 tengo un 0. En la posición 7 tengo un 1. Entonces, ahí sumo cuántos unos tengo. Tengo una y tengo 2. Quiere decir que es un número par. Entonces, ¿qué voy a poner en mi bit de paridad inicial? Un 0. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de unos es par. Entonces no necesito agregarle un 1 extra. ¿Qué hubiera sucedido si me están pidiendo impar? Entonces es 1, 2, 3. Ese es el que hace el cambio para que sea impar, ¿verdad? Si en dado caso me estuvieran pidiendo una solución que sea impar. Pero en este caso, como es par, son 2, estamos listos. Entonces, mi primer bit de paridad es 0. Me paso a mi segundo bit de paridad. ¿Qué decía dónde se iba a evaluar? Me dice que en el 2, en el mismo, ¿verdad?
que no tengo ningún dato. En el 3, que tengo un 1. En el 6, que tengo un 0. Y en el 7, que tengo un 1. ¿Cuántos unos tengo? 2. Entonces mi segundo bit de paridad también va a ser 0 porque no necesito agregarle, porque ya son pares. Ahora voy y busco mi tercer bit de paridad. ¿Dónde lo tengo que evaluar? En su propia posición, que no tengo nada, ¿verdad? En la posición 5, ¿verdad? Tengo un 0. En la posición 6 tengo un 0. Y en la posición 7 tengo un 1. ¿Cuántos unos tengo? Nada más tengo un 1. Entonces, mi bit de paridad 3, para que complete esa cantidad par, le tengo que poner un 1. Y al final es el resultado, es nada más bajar, bueno, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 1. Entonces, ¿cuál es mi número final? Este numerito de aquí. Ese es mi número. Era 0, 1. Bueno, aquí lo tengo. 1, 1, 0, 0, 1 en having o en detención de errores se representa de esta manera. Entonces, de esta forma, vean que hasta el final ya empezamos a evaluar cuántos números pares, perdón, cuántos unos pares o impares, como les digo, dependiendo de lo que me estén solicitando, tengo. Por eso es importante hacer esta validación o esta comparación al inicio, para después nada más decir, bueno, ¿dónde voy a buscar los unos? Hay un 1, la cantidad de unos ¿es par o impar? Ok, sí, es par, bueno, entonces pongo un 0. ¿Es impar? Entonces pongo un 1. Entiendo, es en medio enredadillo, pero si se hace con calma, con paciencia, de ahí se puede sacar, ¿verdad? Igual como les dije, el de las posiciones, que pueden haber más posiciones, pero también si existen más bits de paridad porque son más posiciones, se evalúan de la misma manera la cantidad de bits necesario y yo voy a saber dónde va a ir con respecto a la potencia que hicimos, a las posiciones, a la evaluación de las posiciones que hicimos al inicio. De mi parte, esto sería. Si tienen alguna pregunta. No, profe, por lo menos yo no. Muchas gracias, profe. No, y con mucho gusto y ahí muchos éxitos con su carrera. Ahí tal vez más adelante nos volvemos a topar, pero y muchas bendiciones a todos y éxitos, bueno, en este curso y en los que vengan, ¿verdad? Que sea una carrera muy, muy llena de éxitos para todos y todas. Y muchas bendiciones, buenas noches y gracias por la atención brindada también. Profe, ¿usted va a hacer otra tutoría? No. No, esta ya es la última, ya. Es la cuarta ya. De ahí igual, seguimos en contacto por la plataforma, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o alguna otra duda o situación, ahí la pueden escribir igualmente. Bueno, buenas noches, profe. Gracias. Con mucho gusto. Buenas noches, bendiciones a todos y feliz descanso. Bueno, gracias, profesor. Buenas noches. Pura vida, gracias. Hasta luego. Profe, Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por toda la explicación y todo. Pero ¿usted cree que me pueda, bueno, para ver si entendí bien, ¿usted cree que pueda poner un toque a la diapositiva anterior? Por favor. claro. Vamos a
A ver. Esta. Correcto. Entonces, una vez ya realizado todo el proceso desde el puro inicio, ya llega a esta parte, lo Ajá. que se hace es que se agregan bueno, se hace la colocación de los bits de paridad ahí. Ajá, aquí y aquí. Vean que esto, digamos, al inicio, antes de evaluar, yo lo único que tengo son estos, ¿verdad? Los bits del dato que son del número que me están dando inicialmente, ¿verdad? Entonces, yo ya sé por la evaluación que hice al puro inicio dónde van, ¿verdad? El dato uno, el dato 2, el dato 3 y el dato 4. Estos datos son los que ahora sí tengo que averiguar con respecto a la información que ya obtuve en el paso anterior, ¿verdad? Y ahí nada más es sumar unos, así sencillo, sumar unos y ver si son pares o impares, dependiendo de lo que me estén solicitando, si es una paridad par o impar, ¿verdad? Y bueno, entonces, por ejemplo, entonces si el número que nos dieron desde el inicio fuera 0110, entonces en bits de datos, en el dato número 1 se colocaría ese número en orden. Sí, correcto, correcto, aquí. Por decirlo así, el número que nos dieron al inicio fue 1001. 1, 0, 0, ajá, correcto. Ujú. Entonces se coloca ese, en bits de datos, se coloca ese número exactamente, pero en las columnas de datos. Correcto, en las columnas de datos. ¿Ves que está, la D representa dato? Ve que están en todas las de datos. Ahí aquí dice, en el dato 1 va un 1, en el dato 2 va el siguiente bit del número, en el dato 3 y así sucesivamente. Ves que nos brincamos, digamos, los bits de paridad, que es los que vamos a ir llenando luego. Si, por ejemplo, el número fuera más grande, no sé, sería 1, 0, 0, 1, 1, por ejemplo. Entonces aquí iría el otro bit. Bueno, digamos que iría ahí, ¿verdad? Porque habría que evaluarlo, porque tal vez pueda ser que aquí, en la posición 8 vaya un bit de paridad, y en la posición 9 ahí sí vaya el dato como tal, ¿verdad? Pero eso Ah, ahí habría que evaluarlo. Ok, entonces sí, en los bits de datos lo que se hace es que se coloca solamente en las columnas de datos el número en orden. Correcto, el número en Y orden. ya después para los bits de paridad, entonces, por ejemplo, en los bits de datos se ve que ya está uno y uno serían, esos dos harían que sería par, ¿no? Correcto. Entonces, si es Entonces, par, como ya esa columna está en par, abajo se colocaría cero. correcto, correcto. ¿Y por En, qué dos eh, ceros y no uno, profe? porque por la cantidad, digamos, en este caso nos están pidiendo par, ¿verdad? Por eso puse aquí impar entre paréntesis, porque depende de lo que nos pidan, pero nos están pidiendo el numerito que sea par o un bit de paridad par, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, según mi evaluación, digamos en este caso, yo ya sé que P1, ¿verdad? Yo lo voy a evaluar. ¿Dónde voy a ir a buscar unos? Así, en palabras sencillas, ¿dónde voy a ir a buscar unos? Voy a ir a buscar en la posición 3, en la 5 y en la 7. En esas posiciones yo voy a buscar esos unos y voy a sumar cuántos unos hay. Si esa suma me da par y me están solicitando que el número, una paridad par, entonces pongo un 0. Porque digamos en este caso son dos, me están dando dos, entonces dos es par, ¿verdad? Si fuera un número impar o me estén solicitando que sea impar y el resultado de esta evaluación me da que es 2, ¿verdad? Entonces 2 es par, estoy incumpliendo la regla, entonces tengo que incluirle un uno en ese caso, ¿verdad? Me tendría que incluir un uno para que la cantidad o la suma de unos sea impar, ¿verdad? Ahí lo que manda es la suma de la cantidad de unos que esté encontrando, ¿verdad? Dependiendo de las posiciones en donde tengo que buscar.
¿Qué hacen los bits de paridad? Bueno, volver el número en cantidad de unos, en la cantidad de sumas de unos, pares o impares. Por eso es que aquí se pone un 0 y no un 1, ¿verdad? Porque al evaluar, yo estoy encontrando que hay dos unos, este y este. Entonces, y me están solicitando que sea par, entonces por eso pongo un 0. Por eso en este caso, en el bit de paridad 3, puse un 1. ¿Por qué? Porque el bit de paridad 3 me dice, evalúese en la posición 5, en la 6 y en la 7. Entonces estoy 5, 6 y 7. ¿Cuántos unos hay aquí? Solamente uno. ¿Y qué me están pidiendo? Que sea par. Entonces, para que esta cantidad de unos sea par, tengo que agregarle un 1. Para que la suma sean 2, digamos. Entonces 2 ya es par y con eso cumplo la regla. Ok, entonces sí, entonces lo que hay que hacer es más que todo, para lograr colocarlo de una forma correcta, fijarse como en la P1, en la posición que se evalúa en el 3, 5 y 7. Ajá, nada más. Y Por ver eso, si son pares o si queda impar, para ver correcto, que cumpla la regla o no. correcto, correcto, correcto. Y ya, Dependiendo, dependiendo de lo que te pidan, ¿verdad? Porque que cumpla la regla, sí, pero hay que tener siempre claro qué te están pidiendo, que sean pares o que sean impares, ¿verdad? En la solución. ok, entonces sí que en este caso, como se piden par, Ujú, entonces seguiría colocando esa forma, buscando que todo quede par. correcto, correcto, correcto. Es así. Ah, ok, ya ahora sí me quedó más claro. Más bien, muchísimas gracias, profe. No, con mucho gusto. Para eso estamos y cualquier duda, como siempre, ahí está la plataforma, ahí pueden escribir o el correo interno también, si en dado caso lo quieran hacer eh, no tan abierto, digamos, ahí en el chat, como ustedes gusten, ahí está la posibilidad. Bueno, más bien, muchísimas gracias por todas esas tutorías, profe. Todo, la verdad me han servido mucho ayuda. Bueno, y qué dicha, qué dicha. Para eso trabajamos, para eso estamos, para ayudarles, echarles una mano en lo que se pueda, ¿verdad? Sí, bueno, profe, más bien, gracias y feliz noche. Igualmente, feliz Y noche. espero Bendiciones. que nos volvamos a topar algún día. Ojalá, ojalá, Dios primero. Pura vida. Bueno, profe. Hasta luego, buenas noches.